Buenas tardes, hola, hola, ¿me escuchan? Buenas Hola, tardes, sí, te profe. Sí, escuchamos. buenas tardes. Hola, hola. Buenas. Ay, qué lucha. Estaba con la gente de sistemas y aún así no pude conectarme con dos computadoras, ahora estoy con el celular. Así que bueno, no los veo, nadie tiene la cámara encendida. Aura, ay, me gusta, uno por lo menos. Hola, ¿cómo Hola, estás? profesora. Ahí vamos, tienen que voy a ver. Lucía, Martín, Rocío, Sebastián. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, hola, buenas noches. Sí, profe. Bueno, bueno, lamento no haber estado el primer día de clase, ya sabrán, soy la contadora Basuri, adjunta y a cargo de esta comisión. Eh, bueno, creo que Magalí ya les ha explicado cómo es la mecánica de funcionamiento de la cátedra. eh, y bueno, no sé si tienen alguna duda al respecto. ¿Alguien tiene dudas? Bueno, muy bien. De todos modos, les recuerdo, primero, ya saben que ofrecemos el coloquio, tienen que aprobar con 7 en práctica, 7 en teoría hay 2 parciales que todavía no tenemos las fechas, en los cuales no hay recuperatorio de teoría, y además de eso, bueno, la idea es poder ir haciendo test de lectura para ir evaluándolos en forma sistemática durante la cursada. No, antes que nada quiero decirles que esto es una materia difícil, eh, por ahí difícil de estudiar, porque tiene una terminología poco clara para ustedes y una metodología de estudio más difícil. Así que bueno, van a tener que esforzarse bastante, porque ya habrán visto la guía que tiene como 45 trabajos prácticos, de los cuales algunos van a tener que ver solos. Y bueno, nada, eh, todo lo que le demos para leer solos o para hacer prácticos solos, obviamente estamos a disposición. La idea es que eh, sea un trabajo más, no tanto tan expositivo desde el lado de los profesores, sino al revés, tratar de ayudarlos a estudiar la materia ustedes. Una materia que es trascendente para la carrera y que, bueno, eh, es una de las primeras cosas que aplicamos cuando nos recibimos. Sé por Magalí que había gente que tenía algunos problemas con respecto a los cambios de comisión. No sé si están presentes en este momento. ¿Nadie? Yo, profe, soy No, una. profe. No sé quién dijo yo, pero Yo y Yo, otra chica más. yo igual, no me corresponde esta comisión, pero no puedo ir a la mía. bueno, miren, con respecto a eso, estuvimos hablándolo con el titular. En principio no estaban permitidos los cambios de comisión, pero en lo que respecta a teoría, en realidad ustedes pueden cursar en cualquiera de las teorías. Es más, pueden ir a más de una teoría, a las que les guste más. Y la única condición es que tienen que rendir los parciales con el profesor en el cual están anotados. Y
en la que cursen, tenemos que registrar los presentes. Recuerden que para poder hacer uso del coloquio tienen que tener una presencia a clases del 80%. Así que, bueno, eso implica que en la cursada que elijan hacer de teoría, tenemos que pasar el presente y rinden con el profesor que les tocó total notable, digamos. Así que bueno, como es difícil pasar el presente en la comisión virtual, yo lo que les voy a pedir es que cada uno ponga en el chat su legajo y su nombre. Y si hay alguno para el presente, y si hay alguno que corresponda a otra comisión, que me ponga de qué comisión viene. Así los agrego a la lista. Bueno, dicho esto, mientras van registrándose. Perdón, profesora, quiero hacerle una consulta. Entonces, ¿podemos cursar la teoría, cualquier teoría, y poder hacer el coloquio igual, acceder al coloquio? Sí, eso es lo que quedamos hoy con el titular. Perfecto, entonces, porque ¿qué pasa? Yo estoy anotado en la comisión del Moro, Sí. y ¿cómo podría hacer yo para que entre ustedes puedan, digamos, coordinar el tema del presente mío en esa comisión? Bueno, por eso, las prácticas de Del Moro. ¿Y Del Moro con qué adjunto está? Que no me acuerdo. No me acuerdo, la verdad, porque no lo vi directamente al momento de escribirme, miré los horarios y me quedaba bien este horario, y la verdad que no vi con quién era la profesora, pero ahora lo veo. Bueno. Sí, o al menos poneme de qué comisión es. De qué comisión Sí, en qué comisión te anotaste, no me acuerdo cuál es la de Marcelo Del Moro, y, Es la, y ahí veo quién es el adjunto. bárbaro, es la comisión 2.2, pero ahora lo pongo en el chat. 2.2, debe ser la de... Bueno, no quiero... Rentería es la profe, me parece, de teoría. Rentería, sí, me parece que sí. Sí, Bueno, es rentería. no tengo problema, es decir, yo les paso el presente, los agrego en la lista de mi comisión, y ese presente se lo paso, supónganse que son de Rentería o son de Bazán, por decirle, digamos, los que cursan con Palanieri, creo que está de titular Bazán, ¿no? Está de adjunto. ¿Alguien cursó con Palanieri? ¿Y no es Bazán el adjunto? Sí. Yo. Bueno, por eso. Bueno, por eso. Entonces, si vos estás en esa comisión, yo después le pasaría al adjunto que corresponde el listado de presentes. Y el examen te lo corregiría él, ¿no? Si bien en realidad tampoco hay mucho problema con los exámenes, en mi opinión, porque rinden el mismo día todos juntos el mismo examen, con lo cual la diferencia puede estar en que un profesor u otro hace hincapié en algún otro tema, pero no hay otra diferencia sustancial. Así que no hay problema. Profe, Sí. tengo una consulta. El tema del 80% de asistencia en las clases teóricas y los exámenes teóricos, ¿es para promocionar la materia o no? Sí, es para los que quieren participar del coloquio. Si vos está bien. no te interesa participar del coloquio, nada, digamos, la teoría no es obligatoria, se estudia con el régimen común. Vas a los parciales prácticos, aprobás con 4 la cursada, y la teoría vas a un examen común. Dale, profe, buenísimo, gracias. La opción esta que damos del coloquio o de promoción, no lo llamamos promoción porque es una cuestión administrativa, es justamente porque les cuesta mucho por ahí empalmar la teoría con la práctica. Entonces de ahí que dijimos, bueno, vamos a darle una posibilidad de acompañarlos más en el estudio y hacer esta especie de, ya les digo, el que aprueba con más de 7
en vez de ir a un examen final, va a esta especie de coloquio de integración o que vamos a llamar, sin la instancia del final. ¿No? Obviamente no es fácil hacerlo, la cursada en estas condiciones, ya les digo, no solo porque tienen que rendir el examen teórico, sino porque les implica tener que estudiar en forma periódica, ¿no? Y lamentablemente vemos que eso lo hacen cuando les llega el examen, nada más. Pero bueno, uno también estuvo sentado de ese lado y sabe lo que pasa. Bueno, dicho todo esto, tras que perdimos tiempo en la conexión y toda esta charla que les estoy dando, vamos a ver si nos abocamos a ver la parte impositiva. Bueno, creo que con Magalí, no creo, ya me dijo, vieron todo lo que es la parte introductoria o todo un poco lo que es un repaso de finanzas, con los elementos fundamentales de finanzas, viendo lo que es el hecho imponible, lo que es un sujeto, los tipos de impuestos, los principios constitucionales, la potestad tributaria, toda esa parte, y vieron toda la parte de objeto de impuesto a las ganancias, que en realidad es el corazón para poder entender la parte de impuesto a las ganancias. No sé si les quedó claro, si quieren algún repaso antes de seguir avanzando, porque esto es como enseñarles el 2 más 2, si no lo aprendieron ahí, después cuando lo complicamos, hacen agua. ¿Les quedó claro el concepto del objeto del impuesto a las ganancias? ¿Qué es lo que está alcanzado y qué no? Uy, cric, cric. Nadie que se acuerde nada, cric, cric. O les tiraron demasiadas cosas el primer día y no asimilaron todavía. ¿Nadie se acuerda de nada? ¿Que pueda decirme? ¿Fueron todos? Que el ingreso sea habilitable. ¿Que sea? Habilitable. Bueno, a ver, más o menos. Veamos. La ley arranca diciendo cuál es el concepto de ganancias, qué se entiende por ganancia. Artículo 1 y artículo 2 de la ley. Y hay incremento patrimonial. Todo incremento patrimonial. Vamos por parte. Ahí tiene dos cosas. ¿Cómo? No escuché. Ay, por ahí no tengo buena conexión. Todo incremento patrimonial. En todos los casos, te preguntaría yo. No, vos sola, ¿eh? No, hay casos que no se consideran. Bueno, a ver. El tema en sí. La ley dice al principio que están alcanzadas todas las ganancias obtenidas por las personas humanas y las personas jurídicas, ¿sí? Y en el artículo 2 nos dice qué se entiende por ganancias. Acuérdense que Magalí les debe haber hablado de la autonomía del derecho tributario, es decir, que las leyes impositivas a veces se apartan del concepto civil, de lo que nosotros entendemos por ahí, o del concepto contable, por ejemplo, de ganancias. Entonces, en el artículo 2 nos define qué entiende la ley por ganancias. Y ahí hace una distinción con respecto a los tipos de sujetos. Entonces dice, si son personas humanas o sucesiones indivisas, para que una ganancia se considere alcanzada, tiene que cumplir con ciertos requisitos, que son la habitualidad, la permanencia y la habilitación de la fuente, que es lo que llamamos el criterio de la fuente. Entonces, todas las personas humanas tributan por la teoría de la fuente. La teoría de la fuente implica que tienen que cumplirse esos requisitos. Yo les digo, por ejemplo, que supónganse que yo vendo mi auto particular
que lo compré en 10.000 pesos y ahora lo vendo en 100.000. ¿Obtengo una ganancia? Sí, por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Esa ganancia que obtengo, ¿está alcanzada por el impuesto a las ganancias? No, porque no hay periodicidad, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente. Exactamente. No solo no hay periodicidad, porque yo no me dedico a vender autos, sino No hay- que además se agota la fuente. Vendí el auto y ya no lo tengo más. No tengo forma de seguir generando. Digo, fuentes de dónde salen los ingresos, ¿no? Vendí el auto no está más, no tengo posibilidad de seguir generando ingresos o ganancias. Ahora, si yo, por ejemplo, obtengo honorarios de mi profesión, ¿esos honorarios son una ganancia alcanzada? Sí, sí lo son. Sí. Sí, ¿por qué? Porque cumple con los requisitos de la teoría de la fuente. Hay periodicidad, hay una fuente habilitada porque tengo una matrícula que me habilita a hacerlo y porque es periódico. Y aún cuando acá con la periodicidad, acuérdense del concepto de la periodicidad real, la periodicidad potencial. Es decir, yo, por ejemplo, soy contadora y a lo mejor estoy 6 meses sin trabajar y tengo un día, hago una auditoría o hago un balance o me contratan para algo especial. Aun cuando sea una sola vez, yo tengo una periodicidad potencial de generar ingresos por mi actividad. ¿Tá? Entonces, para las personas humanas tienen que cumplirse esos requisitos. Ahora, si no soy una persona humana, una persona jurídica, una sociedad anónima, una sociedad responsabilizada, una sociedad simple, en esos casos, cualquier tipo de ganancia que se obtenga va a estar alcanzada por el impuesto a las ganancias. Y ahí es lo que llamamos la teoría del balance o del incremento patrimonial. Cualquier incremento patrimonial que tenga una empresa o una sociedad o persona jurídica va a estar alcanzado por el impuesto. Acá ahí estamos, la diferenciación. Sí. Bien, ahora bien, a esa teoría de la fuente, que dijimos que tienen que cumplir ciertos requisitos, dijimos también, o les debo haber explicado Magalí, que hay algunas excepciones a ese criterio. En el artículo 2, al principio, si ustedes lo leen, dice que son ganancias sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría. Eso es el copete, digamos, el principio del artículo 2. ¿Qué quiere decir esto? En líneas generales, este es el criterio general, tengo que mirar que se cumplan los requisitos. Si cumplen los requisitos, todo bien. Si alguno no se cumple, tengo que ir a mirar en cada una de las categorías de ganancia si hay alguna que está expresamente mencionada que aun cuando no cumpla los requisitos va a estar alcanzada. Yo les estoy hablando de categorías de ganancias y no sé si Magalí se los explicó. Es decir, la ley después clasifica, por decir de alguna manera, las ganancias en categorías. Y cada categoría tiene un artículo en la ley que nos explica cuáles son las que corresponden. Entonces, cuando vamos a ver en las categorías, nos encontramos con algunas situaciones que están mencionadas y que no cumplen con los requisitos de la teoría de la fuente, pero igual están alcanzadas. ¿Alguno se acuerda de alguna de esas excepciones? Menos mal que hoy no tomé un té de lectura, ¿eh? Hacíamos agua. Cuando Por se alguna vendían razón no bienes, tengo. cuando se vendían bienes amortizables, ¿puede ser? Sí, eso no está en las exenciones de las categorías. A ver, por ejemplo, si yo soy la propietaria de una marca y decido venderla,
estaría cumpliendo, sería una ganancia alcanzada porque está dentro de la teoría de la fuente. Pensemos. ¿Hay periodicidad? ¿Podés repetir la pregunta? Supongamos que yo tengo una marca. Qué sé yo, diseñé una ropa y tengo una marca. Pero decidí venderla, esa marca. La ganancia que obtengo por la venta de la marca ¿encuadra dentro del artículo 2 de la teoría de la fuente? No, no, profe. No es periódica. La vas a vender una sola vez. Bien, entonces se agota la fuente productora, no hay periodicidad, no me dedico a vender marcas. Sin embargo, si yo voy al artículo de las categorías, expresamente lo menciona la venta de marcas, dice cualquiera sea el sujeto que las obtenga. Artículo, que no me acuerdo yo ahora, el artículo. Artículo 48, inciso H. Dice, los ingresos que en forma de uno o más pagos se perciban por la transferencia de derechos de llave, marcas, patentes, regalías y similares, aun cuando no se efectúen habitualmente esta clase de operaciones. O sea que esto es una excepción al criterio de la fuente y pasan a estar grabadas. El artículo 48, inciso F, también es una excepción al criterio de la fuente, que son obligaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de una profesión. Supónganse que yo vivo en Necochea, soy contadora y tengo un estudio y manejo a todos los clientes de Necochea. Y viene otro contador a querer instalarse y yo le digo, no, mira, no te instales. Para que vos no ejerzas la profesión, yo te pago X plata. ¿Ah? Eso sería un pago, una suma en pago de obligaciones de no hacer o de no ejercer, en este caso, la profesión. Entonces, en principio, no está dentro de la teoría de la fuente, porque no es habitual, periodicidad, no hay habilitación de la fuente. Pero como está mencionado en este artículo, como excepción pasa a estar grabado. Bueno, así les ha mencionado seguramente Magalí las excepciones al criterio de la fuente. Estas son dos. Hay otra excepción que es la venta de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal. ¿Y qué más? Los loteos con fines de urbanización también es otra excepción al criterio de la fuente. Ahora, independientemente de esta definición de objeto entre personas humanas y personas jurídicas, la reforma que hubo en el año 2018 a través de la ley 27430 amplió el objeto del impuesto a las ganancias e incorporó lo que podríamos llamar también, si quieren, excepciones al criterio de la fuente, porque pasan a estar grabadas lo que están en el inciso tercero, cuarto y quinto del artículo 2, que es la venta de bienes muebles amortizables, todo lo que se refiere a instrumentos financieros, y la venta de inmuebles que hayan sido adquiridos a partir del 1 de enero del 2018. Esos son los tres grandes grupos que están fuera, por decirlo de alguna manera, de la teoría de la fuente y de la teoría del balance. Hasta acá alguna duda, porque hasta acá creo que llegaron con Magalí, en lo que es objeto del impuesto, y tenían los prácticos inherentes a esto. ¿A alguien le surgió alguna duda en los prácticos, conceptualmente, de todo esto?
Tengo que entender que nadie tiene dudas. Qué suerte. Tengo que entender eso o que todavía no lo procesaron. ¿Qué tengo que entender? Piensen, ¿eh? Que veo. Bueno. Yo no entendí, profe, el principio de no confiscatoriedad. No confiscatoriedad significa que no te pueden, te lo voy a decir en criollo, que no te pueden, los impuestos, dicen, no pueden ser confiscatorios. ¿Qué quiere decir? Que no te pueden sacar más de lo que es tus bienes o tu patrimonio o tus ingresos. A eso se refiere, la no confiscatoriedad. Ah, listo, gracias. No, por nada. Bueno, si estamos hasta acá, ahora vamos a seguir. Vieron que seguramente también Magalí les explicó el hecho imponible del impuesto, que tiene los distintos aspectos: objetivo, subjetivo, espacial y temporal, que responden a el aspecto objetivo es qué cosa está grabada, el aspecto subjetivo es a quiénes, el aspecto espacial significa en qué lugar, o las cosas, los hechos que se produzcan en qué momento o en qué lugar, y temporal significa al espacio de tiempo. También habrán visto que el hecho imponible puede ser, cuando hablamos de tiempos, pueden ser hechos imponibles instantáneos o hechos imponibles de ejercicio. Es decir, o yo miro un momento determinado y aplico un impuesto a eso, por ejemplo, como ejemplo les voy a dar el impuesto a los bienes personales, que grava los bienes que tienen, groseramente, los bienes que tenemos al 31 de diciembre de cada año. Por lo tanto, ahí es un hecho imponible instantáneo. Es lo que tengo ahí, en función de eso es lo que voy a tributar. En cambio, los hechos imponibles de ejercicio es como que van acumulando, en este caso, el impuesto a las ganancias es un impuesto de ejercicio que va acumulando las ganancias de todo un periodo fiscal y sobre esas ganancias son las que voy a tributar. Y cuando hablamos de aspecto espacial, ahí vamos a ver, ¿recuerdan ustedes qué decía el artículo 1? ¿A quién se les aplica? A ver, ¿qué quiere decir esto? Si estoy hablando de un residente en el país, la ley dice que va a tributar por sus ganancias, tanto en el país como en el exterior, lo que llamamos rentas de fuente argentina o rentas de fuente extranjera. En cambio, los no residentes van a tributar únicamente por las rentas que obtengan dentro del país. ¿Ah? Es decir, si un extranjero, vamos a suponer, un señor que vive en Uruguay, es uruguayo, vive en Uruguay, o sea que es un extranjero, es un no residente, tiene un edificio o local de oficinas en Puerto Madero, que las alquila. Esa ganancia de alquileres que está obteniendo son rentas de fuente argentina, por las que tiene que tributar el impuesto a las ganancias, porque al ser un no residente, tributa por lo que obtiene en el país. A la inversa, un residente en el país y tiene oficinas acá que alquila y oficinas que alquila en Montevideo, va a pagar por las dos cosas, las rentas que obtiene acá y las rentas que obtiene en el extranjero. Se aplica el criterio de nacionalidad y el criterio de la renta mundial, que esto fue modificado a partir del año 92.
En el caso Yo les de, pregunto una cosa. ¿Qué pasa si, sí? en el caso de los no residentes sería, por ejemplo, el dueño de Mercado Libre, que se encuentra viviendo en Uruguay y tiene lo que es la sede central acá en Buenos Aires. Bueno, ahí no sería tan así porque al tener acá una unidad de negocios, esa unidad de negocios tributa como lo que llamamos establecimiento estable. Ahora lo vamos a ver. Estamos hablando de personas humanas no residentes, ¿sí? Cuando hablamos después de sociedades, vamos a ver que hay distintas, puede haber sociedades del extranjero, pero también puede haber establecimientos estables, sucursales, filiales de empresas extranjeras que al estar radicados en la República con un negocio estable, se los considera a esos efectos como residentes, por las ganancias que obtengan acá. Estamos Profe, hablando de... ¿Sí? perdón, sería como, por ejemplo, un cantante que viene a hacer un show acá y se va, que no tiene una unidad de negocios. Por ejemplo, obtiene una ganancia en el país y esa ganancia en el país está bien un extranjero. ¿Está? O alguien que reside afuera y tiene acá inversiones en el país. Bueno, inversiones pueden ser inversiones inmuebles, de alquileres, porque no creo que venga a invertir en bancos del país, ¿no? Como estamos en Argentina, no creo que ningún extranjero se le ocurra venir a poner plata acá, pero bueno. Por ejemplo, sería ese caso. Ahora yo pregunto, ¿y si ese cantante, ¿sí? Que vos decís, en el país de origen, ¿también le cobran por eso? Porque nosotros acá, en nuestro país, estamos cobrando, al que vive acá le cobramos por lo que gana acá, van por lo que gana afuera, ¿sí? Sí. Bueno, no está Hay una doble imposición. Ahí ya sería doble. Muy bien. Habría una doble imposición. Están cobrando acá y te están cobrando en el exterior. Lo mismo si yo acá estoy en Argentina y tengo alquileres en Uruguay. Pago impuestos en el Uruguay y pago también acá. ¿Sí? Porque acá tengo que declarar la renta del país más la renta del exterior. Entonces, ¿qué solución nos da la ley? Eso lo tomaba como un pago a cuenta, ¿no? Digamos, el impuesto que te sacan en el otro país. Exactamente, no sé quién es el que está hablando. Germán, Martín. No sé por qué no los veo. Bueno, si pues tengo que configurar algo acá distinto, espérenme. Probablemente, ¿no? Bueno, no importa. Y a ver si cierro esto. Bueno, dejémoslo así. Sí, ¿qué hace la ley? Ahí en el segundo párrafo de la ley, del artículo, no, segundo no, tercer párrafo del artículo 1, donde dice que van a tributar por las ganancias en el país y en el exterior, me dice que puedo computar como pago a cuenta, escuchen bien, los impuestos, dice, análogos abonados en el exterior, dice las sumas efectivamente ingresadas, pero me pone un límite y dice hasta el límite del incremento de la obligación fiscal por la incorporación de las ganancias obtenidas en el exterior. ¿Entienden lo que quiere decir esto? ¿De repetirlo? Sí, está en la ley, pero te lo repito. Dice que aquellos que tienen que incorporar sus ganancias o sea, los residentes del país que van a tributar por sus ganancias de fuente argentina y de fuente extranjera, si en el extranjero pagaron impuestos análogos, es decir, similares al impuesto a las ganancias, eso que pagaron lo van a poder tomar a cuenta del impuesto en este país
pero me pone un límite y me dice, el límite que usted se puede computar como pago a cuenta es el incremento de la obligación fiscal por haber incorporado mis rentas de fuente extranjera. Como sé que no lo van a entender, agarren un lápiz o un papel y vamos a hacer un supuesto. No voy a poner la pizarra, ¿eh? Supongamos que yo tengo rentas de, cualquier número voy a poner, ¿eh? Rentas de fuente argentina por 200.000 pesos y rentas de fuente extranjera por 100.000. Total de mis ganancias, 300.000 pesos. Y me dio de impuesto, cualquier número, me da de impuesto 4.000 pesos a pagar. No vamos a poner que me da 3.000, el 10%. Y supongamos que yo en el exterior pagué un impuesto análogo de 2.000 pesos. Entonces, ¿qué me dice? Usted puede tomarse eso como pago a cuenta de los 3.000 que les dio el impuesto, pero siempre y cuando lo que se le haya incrementado el impuesto por haber incorporado las rentas de fuente extranjera no lo supere. A ver, en este esquema, si yo saco las rentas de fuente extranjera, ¿qué impuesto tendría? 2.000. Entonces, ¿cuánto se me incrementó a mí el impuesto por haber incorporado las rentas de fuente extranjera? 1.000. Se me incrementó en 1.000 pesos. Entonces me dice, bueno, entonces no se puede tomar los 2.000. Se puede tomar hasta el incremento de la obligación fiscal, o sea, el incremento son 1.000, por haber incorporado mi renta de fuente extranjera. ¿Me siguieron? Quiere decir que este señor, por más que haya pagado 2.000 en el exterior, solo se puede tomar 1.000. ¿Y por qué les parece que puede ser esto? Porque si no, tributas menos acá de lo que con la ganancia que tenés acá. Si tenés la ganancia, si pagaste afuera 2.000, tributarías solo 1.000 acá y ganaste tendrías que tributar 2.000. Exactamente. Es para no cubrir con el impuesto de otro país el impuesto que corresponde al nuestro. ¿Ah? Por eso me limitan. Bien. Profe. Sí. Puede pasar de que vos solo tenés renta afuera, pagás un impuesto afuera, y si son distintos los porcentajes que pagás, igual te quede para pagar algo acá. Sí, obviamente, sí. Ah. Eso depende de la tasa que tenga cada país, digamos. En la medida que el otro país tenga una tasa menor a la nuestra, acá vamos a tener que pagar, vas a tener que pagar. ¿No? Eso es lo que vamos a plantear. Sí. ¿Y se puede elegir eso en dónde pagás? ¿Cómo? ¿Se puede elegir en qué lugar lo pagás? No, porque acá vos tenés que declarar lo que ganaste acá y lo que ganaste allá. Claro, pero si las tasas son distintas, yo pensé en el ejemplo si tenés 200 de ganancia, ¿no? 200.000, y acá la ganancia que tendrías que pagar son 2.000 y afuera es 1.000. Entonces, si vos pagás afuera, acá igual tenés que pagar. En cambio, si pagas acá, ya no tenés que pagar del otro lado. No, si todos los residentes en el país, acá tenemos que pagar. ¿Cómo? No, que digo que acá se paga por la totalidad de lo de ADEN, de lo que se paga acá y lo que se paga en el extranjero. Claro, los que residen en el país van a tributar por lo que generan acá y por lo que generan en el extranjero. Y ahí que después no me escuchen, declares lo que ganaste en el extranjero, no, es otra historia. ¿Tá? Pero bueno, también es cierto que si yo tengo, digo cualquier cosa, pero si tengo 5 departamentos
en Montevideo, que los tengo a los 5 desocupados, me dio como que para algo los tengo, ¿no? Después tendré que pelearme con un inspector y justificar que no, los tuve como inversión y nada más, pero bueno. Y después hay rentas que son, ¿cómo te diría? Que no podés omitir declararlas. Todas las rentas financieras, los bancos tienen que usar información, entonces si tenés intereses de plazos fijos en bancos de Uruguay, son rentas grabadas en nuestro país para un residente. ¿Ah? Si se fue afuera, colocó la plata afuera porque acá no sé qué los bancos y que le tiene miedo y que lo que. Difícil de mentir, digamos, en el plazo fijo y por ahí sí cuando es un inmueble. Sí, u otro tipo de actividades, pero sobre todo con los regímenes de información. Bueno, se habrán visto el lío que se armó con que si Estados Unidos informaba, que si no informaba, que las cuentas y todo eso. Bueno, ahora bien, a la inversa, hasta acá estamos. Entonces, si uno está en el país y tiene renta de los dos lados, sabemos que para que no haya doble imposición, nos van a permitir tomarnos el pago a cuenta. Ahora vamos a la inversa. Dijimos que los no residentes, o sea, no viven en el país, van a tener que pagar por sus rentas que obtienen en la Argentina. Bien. Plantéense ustedes, futuros diputados o creadores de leyes o lo que fuera. ¿Cómo hago para cobrarle a un no residente que está no sé dónde el impuesto por lo que gana en el país? ¿Qué le digo? Vení, decláramelo y págamelo. Lo voy a buscar, le mando una carta. ¿Qué hago? ¿Qué se les ocurriría hacer? ¿Retenérselo? Tal cual. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué dice la ley? Bueno, a ver, si usted, argentino, paga ganancias a un residente del exterior, que en la ley lo llamamos después beneficiario del exterior, cuando usted le paga, reténgale el impuesto. Entonces, supónganse que yo le alquilo el departamento o la oficina en Puerto Madero a este bendito uruguayo. Cuando yo le voy a pagar el alquiler, 100.000 pesos de alquiler, me dice, bueno, usted reténgale, actúe como agente de retención, páguele menos, y eso usted me lo ingresa a mí. Ya, voy a ser un responsable sustituto, no sustituto, lo vieron el otro día, voy a ser un agente de retención con la obligación de ingresar al fisco ese impuesto. Es más, si no actúo como agente de retención, el fisco me lo puede cobrar igual. Supongamos que yo me olvidé, no lo sé, y le pagué todo al extranjero. La FIP me lo va a reclamar a mí. ¿Cómo se hace ese mecanismo de retención? La ley me dice que tengo que retenerle el 35% de la ganancia. 35 porque es la tasa que se aplicaba para las personas jurídicas. Entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿Cuánto gana el que me cobra el alquiler? ¿El 100% del alquiler es ganancia? No, porque tiene gastos. Entonces, ¿qué hace la ley? Nos da presunciones y nos dice, bueno, a ver, si usted está pagando un alquiler, vamos a presumir que de ese alquiler el 60% es ganancia neta. De ese 60%, reténgale un 35%. ¿Me siguieron? O más. ¿No? Sí. Bien. Entonces, le pago menos, esa retención se le ingresó al fisco. Todas estas presunciones que es de ganancia neta
y todo lo que es beneficiario, el concepto de beneficiarios del exterior, está en la ley, anótenselo y lo leen, no es para que se la sepan todas. El artículo el 102, 103 y el 104 son las presunciones. El artículo 104 tiene un montón de incisos, en los cuales nos dan distintos supuestos de ganancia neta. El que les dije yo es de alquileres, que era el más fácil, que está en el inciso G. Bueno, esto para que lean las distintas presunciones. Pero si les toca tener que pagar algún concepto a un beneficiario del exterior, vamos, nos fijamos acá cuál es el tipo de ganancias, si son intereses, si son alquileres, o si son honorarios, y ahí aplicamos el porcentaje que nos dice al monto que estamos pagando, y a eso le retenemos el 35%. Bien, hasta acá muy lindo, y estamos diciendo que los residentes, los no residentes, pero ¿quiénes son residentes y quiénes no residentes? ¿Cómo sabemos? En principio podemos decir, bueno, si viven en Argentina son residentes, pero la cosa no es tan simple. Entonces la ley, voy a interrumpirles para decirle algo. Ustedes tomen todos los apuntes que quieran, pero de todos modos, en el A24 les subimos, ya Magalí subió unas cuantas cosas, así que váyanlos mirando. Todo lo de la clase pasada lo subió. Y de esto que yo les estoy contando, yo después les subo unos esquemitas de resumen, que no son todos, sino que complementan o simplifican, y están los números de artículo para que puedan ir leyendo en la ley. Residentes. Esperen que me ubique en los prácticos. Los papeles. Todo esto que les voy a explicar ahora está a partir del artículo 116 de la ley. Del 116 al 123. Concepto de residencia. Sí, al 123. Bueno, en principio, ¿quiénes son residentes? Las personas humanas de nacionalidad argentina, ¿ah? Excepto que pierdan la residencia. Ahora vamos a ver cuándo la pierden. También el inciso B me dice, bueno, también son residentes los extranjeros que hayan obtenido la residencia en el país, o, aun cuando no la hayan obtenido, que hayan permanecido más de 12 meses en el país. Y cuando habla de 12 meses, dice que las ausencias temporarias
que no superen los 90 días no hacen interrumpir la permanencia en el país. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que alguien vino a la Argentina, pero se fue un mes de nuevo a su país, después volvió, después se fue unos 15 días de nuevo. Bueno, si en el término de esos 12 meses esas ausencias temporarias no suman 90 días, no se interrumpe, digamos, la permanencia. Así que cualquier extranjero que permanezca en el país por más de 12 meses ya pasa a ser residente en el país. Perdón, ¿no tienen que ser continuados los 90 días? Tienen que sumar 90 días en total en todo el año. Exactamente. O sea, a ver, 90 días me refiero para no perder la permanencia. O sea, si me fui más de 3 meses, alternados o continuos, pierdo esa permanencia de los 12 meses, por lo tanto no soy residente. Pero si me fui del país menos de 90 días y en el transcurso de 12 meses, a partir del mes inmediato siguiente a que se cumplan los 12, paso a ser residente. ¿Sí? Eso está en el inciso B. En el inciso C nos habla de las sucesiones indivisas. ¿Saben lo que es la sucesión indivisa, no? Bueno, civilmente hablando, fallece una persona, se inicia un juicio sucesorio y hay un estado de indivisión de los bienes. En el aspecto impositivo, la sucesión indivisa es el periodo que va desde el fallecimiento del causante hasta la declaratoria de herederos. Durante ese periodo no se sabe quiénes son los herederos de Juan Pérez, como digo yo, entonces toda esa masa hereditaria de Juan Pérez pasan a ser de la sucesión indivisa, y la sucesión indivisa, fiscalmente hablando, tiene una personalidad fiscal, digamos, es distinto que Juan Pérez, lo que no pasa en el ámbito civil, ¿no? No hay un sujeto sucesión indivisa. En cambio, en el aspecto impositivo sí hay un sujeto sucesión indivisa. Se muere Juan Pérez y tengo que en AFIP inscribir o modificar su inscripción de Juan Pérez su sucesión, porque no se sabe quién va a heredar. Bueno, entonces, si hablamos de una sucesión indivisa, va a ser residente cuando el causante haya sido residente en el país al momento del fallecimiento. En el caso de otros sujetos, o sea, sociedades, todos los sujetos del artículo 73 de la ley, que son las personas jurídicas, como las demás sociedades que no están en el artículo 73, como puede ser una sociedad simple o una explotación unipersonal, o sea, un comercio, todos ellos van a ser residentes en el país en la medida en que estén constituidos en el país. Ahora bien, siendo residente en el país, puedo perder esa condición de residencia. ¿Y cuándo la voy a perder? Eso está en el artículo 117. La voy a perder cuando, en principio, cuando adquiera la residencia en otro país. O cuando, a la inversa, cuando permanezca en el exterior más de 12 meses. Y lo mismo que a la inversa, las presencias temporales en el país por menos de 90 días no hacen interrumpir la permanencia.
Hay una excepción a esto de la pérdida de la condición de residente, que es para los representantes oficiales del Estado que actúen en el extranjero. Porque obviamente el hecho de que el Estado nos mande a trabajar afuera no implica que vayan a perder la residencia. ¿Sí? Aquel que pierde la residencia tiene que cumplir en el país con todas las obligaciones por la fracción del tiempo hasta la cual perdió la residencia, ¿sí? Y después pasa a ser un beneficiario del exterior. Y si pierde la residencia antes de ausentarse del país, lo tiene que comunicar a la AFIP. Y si la pierde después de ausentarse del país, la tiene que comunicar al consulado. Profe, ¿podrás repetir eso porque se me cortó? Sí, digo que cuando vos perdés la residencia, tenés que comunicar, primero tenés que cumplir con las obligaciones, mientras fuiste residente en el país, con todas las obligaciones impositivas. Cuando dejás de ser residente, pasás a ser beneficiario del exterior. Entonces tenés que comunicar no solo a los agentes de retención, a los que te estén pagando, sino también tenés que comunicarle a la AFIP si estás en el país, o sea, si la residencia la perdés estando en el país, y si la residencia la perdés ya estando en el extranjero, tenés que comunicarlo al consulado. Ok, gracias. No. Después hay casos que tienen doble residencia. ¿Que cuándo es? Cuando hayan obtenido la residencia en el extranjero o hayan perdido la condición de residente en nuestro país. Pero para el otro país, a efectos tributarios, los consideren residentes. Y de hecho continúan en el país. Entonces, ¿cómo nos vamos, qué pautas nos da la ley para ver si hay doble residencia? Que tengan una vivienda permanente en nuestro país. Que dice, sus centros vitales se encuentren en el país. Si habitan más tiempo en nuestro país que en otro país. Y obviamente cuando sean de nacionalidad argentina. Pues hay otra situación que son la de los no residentes, pero que están presentes en el país. Por ejemplo, los miembros de misiones diplomáticas de extranjeros, los representantes de organismos internacionales, los que estén en el país por alguna razón laboral o por estudios, por ejemplo, o trabajos de investigación. O sea, no son residentes porque no cumplen con los periodos, pero están de hecho en nuestro país. Entonces, a esos no residentes que están presentes, no se los considera, si bien tributan como no residentes, no se los considera beneficiarios del exterior. ¿Ah? No se les va a retener como beneficiarios del exterior porque están presentes en el país. Y van a tener que cumplir con sus obligaciones impositivas como los residentes, presentando sus declaraciones juradas en el país.
Bueno, para que esto lo entendamos un poco más, vamos a ver el práctico 5, creo que es de residencia. Profe, Sí. ¿puede explicar de vuelta el caso de la doble residencia que no lo terminé de entender? Doble residencia es cuando, si bien son extranjeros, tienen la nacionalidad extranjera, ¿sí? Porque tienen residencia permanente en el extranjero, y perdieron la condición de residente argentino, pero continúan de hecho en nuestro país. O sea, a pesar, vamos de nuevo, perdieron la condición de residencia porque por ahí estuvieron en forma continuada durante más de 12, tuvieron 12 meses, pero no tuvieron una ausencia superior a 90 días. Y están, de hecho, en nuestro país, y la ley dice, van a tener doble residencia cuando están allá y están acá. O sea, si acá mantienen una vivienda permanente, tienen intereses acá en el país, tienen habitualmente permanecen en el país, a lo mejor mucho más que en el exterior. Entonces, esas pautas dan para decir, bueno, estos tienen doble residencia. Y al tener doble residencia, a efectos impositivos se los considera residentes. Esa es la Perfecto, profe, consecuencia. gracias. Bueno, el práctico ahora, no sé porque lo imprimí y me perdí. Sí, práctico 5 es el de residencia. Bueno, mientras ustedes buscan el práctico, arrancan a leerlo y no sé qué, yo pongo en pausa y me voy a preparar un café. Ustedes pueden hacer lo mismo, o el mate, no sé. Yo soy cafetera, así que me voy a preparar un café. Listo, profe. 5 minutos, porque si no, no vamos a terminar más.
Bueno, ¿estamos? Sí, profe. Bueno, a ver. Trabajo práctico número 5. Vamos a ver algunos casos, ¿eh? Me parece que tiene muchos, pues los dejo a ustedes. Bueno, el primero nos dice que Juan Carlos González tiene nacionalidad argentina, no ha perdido la condición de residente, habiendo tenido rentas en el año 2022 de su profesión, tanto en el país como en el exterior. Nada. El ser argentino es primordial para establecer el carácter de residente y bueno, no se fue nunca, va a tener que tributar por todas sus rentas del país y del exterior. El segundo caso es un ciudadano italiano que decide radicarse en nuestro país, que vino el 15 de enero del 2022 y se quedó, no salió del país. Bien. ¿Cuándo este señor pasa a ser residente argentino? Luego de 12 meses. ¿Cuánto tiempo de permanencia dijimos que tenía que tener? 12 meses. 12 meses de permanencia. O sea que el 15 de enero del 2023, este señor ya pasaron los 12 meses. Según la ley, va a hacer efectos a partir del primer día del mes inmediato subsiguiente. O sea, ¿cuándo va a ser? Primer día del mes inmediato 16 de enero de 2023. No. Primero de febrero. Ah, está bien. No, del mes inmediato subsiguiente a que se cumplan los 12 meses. Marzo. Marzo. Porque en febrero es el mes siguiente. Claro. Primer día del mes subsiguiente a los 12 en marzo. Ya que a partir del 1 de marzo se cumplieron los 12 meses, 15 de enero, a partir del 1 de marzo pasa a ser residente en nuestro país. 1 de marzo del 23, ¿no? El tercero, es un ciudadano italiano que está en nuestro país, es lo mismo, desde el 15 de enero del 22. Pero durante el año salió en tres veces. Del 1 de abril al 20 de abril se fue a Uruguay por motivos laborales. Del 3 de agosto al 30 de agosto se fue a México de vacaciones, qué suerte, querido. Y del 19 del 12 al 28 del 12 se fue a Italia a pasar las fiestas. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es contar los días en que estuvo ausente. Si supera o no los 90. Para ver si estuvo más si superó o no los 90. ¿Cómo contamos los días? Desde el, por ejemplo, 1 de abril empezamos a contar desde el día siguiente, 2 de abril hasta el 20 de abril. 2 de abril inclusive, ¿no? O sea que hay 19 días ahí. 55. El 4 de agosto. 55, muy bien. 55 días estuvo afuera, por lo tanto, no perdió la duración de las ausencias, no nos afecta. Por lo tanto, este señor pasa a ser residente ¿cuándo? El 1 de marzo. También el 1 de marzo, exactamente. Cuarto, un argentino decidió irse a Uruguay y ha obtenido el 15 de abril del 22 la residencia permanente en ese país. ¿Pierde la Argentina? Pierde la Argentina, exactamente.
Artículo 107, perdió la residencia argentina, adquiere la condición porque es residente permanente en extranjero, y la pérdida de la condición de residencia es lo mismo, a partir del primer día del mes siguiente. O sea, a partir de Junio. junio, a partir del 1 de julio, perdió el caso 5. Pues creo que son todos. Profe, ¿te hago una consulta? En ese caso, es argentino, decide radicarse en Uruguay, tiene la residencia extranjera. Pasan, no sé, 10 años y quiere volver a la Argentina. O sea, ser residente argentino. Hay que para volver a obtener la residencia argentina. Tienen que pasar 12 meses en el país. A efectos impositivos, a efectos de migraciones, no sé cuánto tiene, cómo es el asunto. Si puede pedir de nuevo la residencia. A ver, adquirió residencia extranjera y ahora después de un tiempo se quiere venir para acá. ¿Sí? Como tiene que, desde el punto de vista fiscal, permanecer 12 meses. ¿Tá? Porque ya perdió la residencia argentina desde el punto de vista de migraciones. Sí. Ya no es residente argentino, es argentino residente en el exterior. Claro. Siguió la residencia permanente en el exterior. O sea, acá, a efectos de migraciones, no sé cómo es, honestamente. No sé si al venir ya, siendo argentino, no tiene que hacer nada. Pero a efectos impositivos, tiene que permanecer más de 12 meses. Perfecto, gracias. Nada. El quinto. Lo mismo que el anterior, me parece que es. A ver, no, es argentino, se radica en Uruguay el 15 de enero y a lo largo del año viaja a la Argentina en 3 oportunidades. A los días en que viajó, lo mismo que el otro. ¿Cuántos días estuvo? También son los mismos días, así que son 55 días. Los 55 días no interrumpen la continuidad en el exterior, por lo que sigue estando, cuando se fue el 15 de enero del 22, y estuvo, o sea que el 15 de enero del 23 perdió la residencia argentina. Y los efectos de la presidencia son a 1 de marzo del 23. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Supongo que sí. Caso 6. Yo estoy esperando a alguien que conteste. Caso 6. Un contador de Nacional Argentina fallece en julio del 22 y además de ejercer la profesión era propietario de 2 inmuebles en el barrio de Belgrano que estaban destinados a alquiler. Bueno, fallece el contribuyente en julio del 2022, se inicia la sucesión indivisa. El 15 de julio inicia la sucesión indivisa y la sucesión indivisa, como el que falleció era argentino, residencia argentina, la sucesión va a ser argentina. Una SRL que está constituida en el país. Ya con eso no me importa a qué se dedica. Por ser una sociedad anónima dedicada en el país, está dentro del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, por lo tanto es residente argentino.
Caso 8. Una sociedad simple constituida en el país. Idem lo anterior. Ah, pero esperen, a ver. No sé qué se dedica, está integrada por 3 socios, 2 de los cuales son residentes y un tercero con un 40% de participación es no residente. Bueno. En la sociedad simple no tributan las personas, ¿no? Claro, pero el tema es así. La sociedad simple, fíjense que ustedes vieron la diferencia entre sujetos, no lo deben haber visto. ¿En quién se configura el hecho imponible? ¿Quién hace la actividad? ¿Los socios o la sociedad? La actividad la hace la sociedad. La actividad la hace la sociedad. O sea que la sociedad es la que es sujeto pasivo del tributo, es donde se configura el hecho imponible. Sin embargo, lo que dijiste vos recién, no tributan en cabeza de la sociedad. La ganancia de las sociedades simples se distribuye entre cada uno de los socios, y cada uno de los socios va a incorporar a sus otras ganancias la participación que tenga en esa sociedad simple. Entonces, a efecto de la determinación del impuesto de la ganancia impositiva, la sociedad constituida en el país va a ser considerada residente. Una vez que determine la ganancia, o sea que la sociedad va a declarar por su renta de fuente argentina, su renta de fuente extranjera, por la teoría del balance. Una vez que la sociedad determinó la utilidad, la distribuye entre cada socio. Y acá en este caso hay un socio que es del exterior, que es residente del exterior. Por lo tanto, ese socio del exterior es un beneficiario del exterior, ¿sí? Cuando le atribuyan la ganancia que le corresponde a esa sociedad simple, tiene que ser considerada como abonada a un beneficiario del exterior. ¿Entendieron esto? La sociedad determina la ganancia como un residente, porque es un sujeto del país. La distribuye entre los socios, y si hay algún socio que es del exterior, ese es un beneficiario del exterior. En ese caso, ¿la ganancia se la retiene la empresa? Sí. Sí, la sociedad simple esa va a tener que actuar como agente de retención. Caso 9, al final los doy todos. 10. Sí, vamos a ver. Caso 9. Un argentino de profesión tenista decide radicarse en España en agosto del 21. Durante el año 22 obtuvo los siguientes ingresos. Dicta clases de tenis y entre enero y marzo cobró 30.000 pesos. Ganó un premio del circuito internacional de tenis, recibió 200.000 pesos en 8 mensualidades durante el 22, fueron percibidos en 10 meses, cobró un premio en Australia, ¿qué más tiene? Alquileres por un inmueble en Cava. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuándo este buen señor que se fue a España perdió la residencia argentina. 30 de agosto del 21, un año es 30 de agosto del 22. Septiembre, octubre, a partir del 1 de octubre del 22, perdió la condición de residente. Por lo tanto, a partir de octubre del 22, va a tener que, hasta octubre del 22, va a declarar como residente por su renta de fuente argentina y de fuente extranjera.
y después va a tributar por sus rentas solamente de fuente argentina. ¿Me entendieron? Sí. Sí. Bien, entonces, ¿qué dijimos? De enero a septiembre, ¿no? A partir del 1 de octubre no recién. De enero a septiembre, ¿qué cobró? Cobró los 30.000 de las clases de tenis, cobró 200.000, ¿no? Sí, 200.000. 200.000 el premio. No. 6 mensualidades cobró. Sí, pero aparte, porque empezó a cobrar en mayo. Ah, ¿No? Cobró 8 mensualidades de mayo a diciembre. De mayo a diciembre. 5 sería de las 8. ¿Por qué 5? Porque en septiembre ¿No sería de mayo a septiembre? Mayo, junio, julio. Porque dice que les cobra el 10 de cada mes. Sí, 5 cuotas. Hay que agarrar el premio. El premio es 200.000, dividido en las 8 cuotas y multiplicarlo por 5. Eso es lo que tiene que declarar como residente. Después, el que cobró en Australia, ya es beneficiario del exterior porque lo cobró en octubre. Y ya estaba en Australia, afuera, no tiene que tributar por eso, en Argentina. Y de los alquileres, los 10 meses. No, 9 meses hasta septiembre. Y los otros meses es beneficiario del exterior. Después hagan las cuentas, pero... Bueno, y el caso 10, David Malmo, de Nacional Argentina, perdió el 1 de febrero del 22 la condición de residente por haber obtenido la residencia permanente en Estados Unidos. Pero el 15 de abril del 22 reingresó al país con el fin de permanecer en el mismo. Este contribuyente mantiene vivienda permanente en el país y en Estados Unidos, y no ha podido determinarse la ubicación del centro de intereses vitales. Y por otra parte ha permanecido por el tiempo en el país y en USA. Por lo tanto, este contribuyente tiene doble residencia. Doble residencia y es considerado residente, ¿no? Admitir, ¿quién se fue? Entro ahora. Acabo de admitir a alguien, pero no sé quién es. Bueno, ¿alguna duda de esto? La residencia. Después lo revisan, lo miran bien, ¿eh? Pero bárbaro. prácticos. Prácticos sí. Bueno. Continuemos.
Bueno, entonces teníamos los residentes o no residentes, ya vimos el concepto de residencia. Ahora, nosotros venimos hablando que los residentes tributan por su renta de fuente argentina y extranjera, y los otros por su renta de fuente extranjera. Bien, sí, digo bien, no, al revés. Los no residentes por sus rentas de fuente argentina. Ahora, ¿cuál es el concepto de fuente? Nosotros podemos suponer que es todo lo que se genera en el país, ¿no? Pero como en impuestos nada hay que suponerlo, tenemos que ver qué dice la ley. Y la ley, en su artículo 5, nos define qué se entiende por fuente. En realidad, el artículo 5 nos da el criterio general de fuente. Y nos dice que son ganancias de fuente argentina las provenientes de bienes situados, colocados o utilizados en el país. 2, de la realización de actos o actividades similares en el país o de hechos ocurridos dentro del territorio del país, sin que se tenga en cuenta la nacionalidad, domicilio, residencia de los que intervengan en estas operaciones. O sea que en principio es lo que uno entiende por fuente argentina, todo aquello que se haga dentro del territorio de nuestro país. Esta definición, por decirlo, que hace el artículo 5, en el artículo 10 del decreto reglamentario hay una enumeración que es meramente enunciativa, quiere decir que no solamente es eso, sino que pueden ser algunas otras cosas que se consideran como fuente argentina. Ahora bien, como en todos los casos, siempre hay situaciones especiales que no están tan claras de qué fuentes son. Entonces, la ley específicamente nos define. Por ejemplo, en el artículo 6, para el caso de la constitución de derechos reales. Derechos reales hablamos de hipotecas, prendas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que si algún derecho, alguna ganancia proveniente de un crédito que se haya garantizado con derecho real sobre un bien que está en el país, va a ser de fuente argentina. Si el bien está ubicado en el exterior, va a depender de dónde se utilicen los capitales. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que yo saco un crédito. El que obtiene los intereses y yo garantizo ese crédito con un inmueble en Argentina. Ahí los intereses que genera ese crédito para ese beneficiario son rentas de fuente argentina. Pero supongamos que eso mismo yo digo, no, en vez de hacer hipoteca sobre el inmueble que tengo en el país, voy a hacer una hipoteca en el departamento que tengo en Punta del Este. Entonces ahí, en principio, pareciera que como el bien está en Punta del Este, es una renta de fuente extranjera. Sin embargo, ¿qué me dice la ley? Todo depende de dónde se vayan a usar esos capitales. Entonces, si yo el préstamo, por más que lo haya garantizado por un bien del exterior, lo voy a utilizar en el país, la renta va a ser de fuente argentina por el principio general del artículo 5. El artículo 5 me dice todo lo que se produzca dentro del país va a ser renta de fuente argentina. ¿Ah? Entonces, no necesariamente un préstamo garantizado con un bien en el exterior va a ser renta de fuente extranjera, sino depende de dónde se utilice el capital por el cual pedí el préstamo. Es decir, si yo ese préstamo lo pedí para utilizarlo en Uruguay, sí va a ser renta de fuente extranjera. Pero si ese préstamo lo pedí para utilizar ese capital para poner un negocio en Argentina, entonces ahí es de fuente argentina. Los intereses que gane el que me prestó plata.
También pasa lo mismo con los instrumentos financieros. El artículo 7º habla de justamente eso, los instrumentos financieros cuya tenencia digamos, la utilidad que generen va a depender de dónde está el emisor de esos títulos. Si el emisor está domiciliado en el país, la renta que generen va a ser renta de fuente argentina. Casos especiales a esto, los famosos ADR y los CDR. ¿Saben lo que son los ADR y los CDR? Bueno, los ADR son a ver, ¿cómo les explico? Es un instrumento que está emitido por un banco de Estados Unidos que le permite a los inversionistas negociar con acciones extranjeras. Las acciones de las empresas argentinas quedan custodiadas en esa sucursal del exterior. Y el Banco de Estados Unidos emite esos ADR, esos títulos, a nombre del inversionista. ¿Tá? En esos casos, como la empresa, el ADR está cotizando en un banco del exterior, pero son de empresas argentinas. Por lo tanto, esas rentas son de fuente argentina, los ADR. En cambio, los CDR es al revés, un certificado emitido por un banco argentino, pero que representan acciones de sociedades del exterior. Como representan acciones de sociedades del exterior, son rentas de fuente extranjera. Vieron que, bueno, es muy común ahora que se inviertan en ADR y en CDR y en criptomonedas. Con las criptomonedas también hay una situación especial y estuvo muy cuestionado cuándo es de renta, fuente de renta, renta de fuente argentina o renta de fuente extranjera, y finalmente no se aplica el artículo 7º de esto que decíamos recién, que va a ser el lugar donde está domiciliada la empresa, sino va a ser el lugar donde se hace la transacción, lo cual es bastante difícil de determinar, ¿no? Pero si la inversión en criptomonedas la hago en el país, es de fuente argentina. Hay una, bueno, después está también el artículo 8 que habla de fuente, que son el tema de instrumentos y contratos derivados. Eso va a depender de dónde está localizado el riesgo. Si el riesgo está localizado en el país, va a ser de fuente extranjera. Y si no, va a ser de fuente, no, al revés. Está localizado en el país, va a ser de fuente argentina, si no, va a ser de fuente extranjera. Y si no se especifica, hay que ver, de acuerdo, hay que mirar el principio de la realidad económica y lo que han convenido las partes. En las exportaciones, la ganancia que se obtenga, ¿de qué les parece que va a ser? ¿Argentina o extranjera? Argentina. Mira, Bien. Y en las importaciones, cuando se introducen productos al país, un exportador del extranjero, ¿qué obtiene? ¿Qué tipo de ganancia tiene? Si de acá para allá es fuente argentina, de allá para acá, Extranjero. Sí. extranjero. Y acá hay otra particularidad que la ley habla de operaciones entre empresas vinculadas y operaciones entre sujetos de países no cooperantes o países de baja o nula tributación.
que son los países no cooperantes o países de baja o nula tributación. Esto lo van a ver en muchas partes de la ley, que si estamos obteniendo o haciendo negociaciones con países no cooperantes, tienen consecuencias impositivas distintas. En el artículo 19 de la ley, 19 y 20. Profe, Sí, ¿serían los paraísos fiscales esos? exactamente, exactamente. Entonces, esos serían los de baja o nula tributación, los famosos paraísos fiscales. Los no cooperantes, vieron que hay acuerdos entre los estados para mandarse información, que justamente con Estados Unidos, que les contaba hoy, estaba el problema. ¿Qué dice la ley? Que van a ser jurisdicciones no cooperantes aquellas que no tengan un acuerdo con la Argentina en materia de intercambio de información. O también son no cooperantes los que, aún teniendo firmado esos tratados, no manden la información, ¿tá? No cumplan efectivamente con el intercambio de información. Esos son países no cooperantes. Los países de baja o nula tributación, que están definidos en el artículo 20, son aquellos en los cuales la tasa de impuesto que aplican es menor a un 60% de la nuestra. La nuestra es un 25%. El 60% de 25 nos da 15. O sea que todos aquellos que tengan 15 o menos de 15 sería, son considerados de baja o nula tributación, paraísos fiscales. De hecho, en el decreto reglamentario hay, antes estaba publicado por la FIP, pero ahora ya se puso en el decreto reglamentario. En el artículo 24 están incorporados todos aquellos países que son no cooperantes, a los que en la jerga los llamamos la lista negra. ¿Ah? Entonces, si uno opera con sujetos de países no cooperantes o de baja o nula tributación, o de empresas vinculadas, que ahora vamos a ver cuáles son, la ley me remite a que la fuente va a estar dependiendo de lo que llamamos los precios de transferencia. Es decir, la ley fija ciertas pautas que si esas empresas no se ajustan a las prácticas normales de mercado, se le aplican ciertos mecanismos para determinar los precios reales estimados, ¿tá? Ese sería el concepto. Y la vinculación económica está definida en el artículo 18, donde dice que cuando dos sujetos en forma directa o indirecta tengan el control uno de otro, porque son los mismos directores, porque tienen por razones su grado de influencia funcional o de cualquier otra índole, entonces esos dos sujetos, al estar vinculados, es como que la ley dice, bueno, pará, si ustedes están vinculados pueden hacer esto entre nosotros, pueden hacer el arreglo que quieran, por lo tanto, en cuanto a precios, por lo tanto, no son condiciones de mercado normales, por lo tanto, yo voy a estimar a través de la aplicación de los precios de transferencia de métodos que hay, cuál es realmente el mecanismo que tienen que aplicar para determinar la utilidad. En el decreto reglamentario me amplía el concepto que les digo de vinculación económica y me da distintas situaciones en las cuales me dicen, bueno, si los directivos, si hay dos o más socios que tengan la participación,
si hay un socio y otro que es directivo. Bueno, hay distintos casos en los cuales se configura la vinculación económica. Eso léanlo, está en el decreto reglamentario de la ley, artículo 11 o 14. 14. Si lo busco en la ley, 14, bueno, lo buscaba en la ley, por eso no encontraba. Ya me estaba buscando el decreto reglamentario. La ley en vez del decreto reglamentario. Ahí está, el 14. Tienen todos los casos de vinculación. Los leen, los estudian, para poder aplicarlos, no para que lo sepan de memoria. O para que algunos, si les preguntamos, sepan algunos. Bueno. Ya les dije que un caso especial de Fuente Argentina eran los representantes oficiales en el extranjero que se considera que obtienen rentas de Fuente Argentina. Y después de eso, una vez que definamos por el criterio general o por estos artículos que estamos hablando, 6, 7, 8 y 9, que son para casos especiales, después tenemos lo que llamamos presunciones de fuente argentina. ¿Por qué? Porque hay situaciones especiales que no son claras para definir. Por ejemplo, una agencia de noticias internacionales que transfiere noticias a nuestro país. ¿Hasta dónde obtiene ganancias de fuente argentina y hasta dónde de fuente extranjera? Una empresa de transporte internacional, ¿cuándo es de fuente argentina y cuándo es fuente extranjera? Bien. Los que comercializan películas cinematográficas. Bien. Todos esos casos están plasmados en la ley y dicen, hacen supuestos de renta de fuente argentina. Entonces, los van a leer, artículos 10, 11, 12, 13 y 14, y los van a aplicar en el práctico número 6. Como ya es demasiado todo lo que vimos y sé que los agobio y asumir todo esto es un quilombo, perdón la expresión, vamos a cortar acá, pero con 3 condiciones. Primera, el práctico 6, que es de fuente, que es lo que acabamos de ver, lo van a desarrollar ustedes. Y si tienen alguna duda, lo vemos en la próxima clase, no se lo voy a patear a mano. Práctico 6, ¿no? Sí, el práctico 6 es esto que estamos hablando, del aspecto espacial del tema fuente. Los artículos que dijimos es eso, yo les voy a subir el esquemita y en la próxima clase de teoría vemos si tienen alguna duda. Esa es la primera condición. La segunda es que estudien todo lo que vimos hasta ahora. Porque en la, no sé si en la próxima o en la otra, vamos a hacer algún test de lectura condicionado al promedio después, va a la nota. ¿Y qué más será? 3 cosas dije que le iba a decir. Lo del práctico, estudien, que se agenden mi mail porque creo que el que tienen de la facultad lo tiene mal. Mi mail es estudio, ya no me acuerdo. Estudio Basuri, como mi apellido, con doble Z, de larga A, doble Z, U, R, I. estudiobasuri@gmail.com. Celular. Eh, 521 506 50 58.
Si quiere alguno hacer un grupo de la comisión, alguno que quiera ser el administrador y tener un grupo por cualquier cosa como la de hoy, que no nos podíamos conectar, o alguna duda que haya, si hay un feriado, no hay feriado, si damos clase, no damos clase, o dudas existenciales, estoy disponible. Profe, consulta, ¿nos conviene ir leyendo de la ley junto Sí. con el material que va a subir? Vamos por los artículos estos que mencionó. Bien. Sí. Si les conviene ir mirando el esquemita y cuando pongamos, yo le pongo la referencia al artículo, vayan y lean el artículo, ¿está? Y por eso, y miren este práctico. Para la próxima clase, con Magalí, ¿qué van a dar? El práctico 7 y 8, el práctico 7 y 8 lo tenían que hacer ustedes, me parece. Sí, es revisión de dudas del práctico 7 y 8, la próxima clase, y van a ver fuente y categorías, y sí, y uno que le voy a sacar a Magalí porque no alcanzamos a dar la teoría. Bueno, cualquier duda, consultan. Estamos para eso, para